Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Muy buenos días, pues precisamente hemos venido tratando lo que es la ira y el resentimiento, un tema muy principal que se nos da en todas partes, pero principalmente aquí en nuestra región. Hablábamos de la ira, cómo va surgiendo, de qué manera podemos pues ayudarnos para no caer en esa ira y salir de eso, no atorarnos, no tanto rechazarla, sino saberla abrazar y poderla dejar también libre. El día de hoy vamos a hablar, pues ahora, el resentimiento, que es algo que se nos da, pues, como consecuencia a veces de la ira, ¿no? Puede ser un mal manejo de la ira, Miguel, efectivamente. Y bueno, tiene una serie de... A mí me encanta hablar del resentimiento porque siento que lo desenmascaro. Porque atrás del resentimiento hay cositas ocultas, Miguel, ¿sí? Puede haber un mal manejo de la ira, pero lo que caracteriza el resentimiento es justamente que existe atrás de él una demanda oculta. De hecho, ahí está parte de la clave del manejo del resentimiento. La persona resentida, Miguel, de alguna forma esperaba algo y no se le cumplió. Entonces hay una expectativa atrás de la ira, pero atrás de toda expectativa hay cierto grado de inmadurez, Miguel, porque la persona entonces esperaba. Y hay algo bien interesante en el dato del resentimiento. La gente no nos resentimos hacia aquellas personas a las que no amamos o aquellas personas de las que no esperábamos algo. Nadie se resiente en contra de alguien de quien no esperaba nada. Entonces el resentimiento tiene una demanda oculta, y el hecho de que esté una demanda oculta quiere decir que yo estaba en espera de algo, y el hecho de que yo esté en espera de algo quiere decir que no estoy anclado completamente en mi responsabilidad. Entonces, cuando la persona resentida se da cuenta de la demanda atrás del resentimiento, el resentimiento empieza a caer. Y hay algo importante de mencionar. Justamente el resentimiento es uno de los 3 pilares que sostienen la depresión. Entonces, la persona deprimida es muy probable que pueda entrar en un cuadro depresivo. Y si yo tumbo el pilar del resentimiento, tumbo uno de los 3 grandes pilares. Por eso el resentimiento o el manejo del resentimiento es uno de los temas principales en psicoterapia. O sea que entonces mi resentimiento va a surgir muchas veces en mis expectativas. Así es. Sobre todo cuando tengo en mi relación con mi cónyuge o con alguna persona que estoy esperando algo y no se me da. Exactamente. Y ahí va a empezar a resentirme yo de, ¿por qué no me das esto? Yo esperaba, te tocaba a ti hacer esto, o algo así, ¿verdad? Así es, Miguel. Voy a mencionar qué cosas están atrás del resentimiento, ¿sí? O qué sostienen el resentimiento. En primer lugar, siempre hay una inseguridad afectiva básica. ¿Por qué? Porque el resentido es alguien que está en espera, ¿no? Entonces es inseguro. La inseguridad afectiva básica se refiere a una inseguridad muy temprana, Miguel, que posiblemente tiene que ver con carencias afectivas de edades muy prontas. Entonces, cuando hay resentimiento hay que trabajar cosas muy atrás y muy profundas en la persona. Muchas veces hay pérdida de relaciones afectivas que no están resueltas, relaciones con sentimientos ambivalentes. De hecho, al resentimiento en psicología le llamamos la mordida que no suelta. Ajá. ¿Por qué mordida que no suelta? Porque de alguna forma estoy agarrado de aquella persona en una mordida emocional, pero no lo desgarro porque en el fondo lo amo, pero tampoco lo suelto porque también lo odio porque no cumplió mi expectativa. Entonces es un sentimiento súper atrapado, donde me engancho, me amarro con aquella persona y de verdad no la desgarro porque la amo y no la suelto porque la odio. Entonces, darme cuenta de este entrampe de emociones que tengo es fundamental para poder desbaratar el resentimiento. Entonces podemos decir que a veces en nuestra edad temprana, podemos decir en nuestra infancia, a veces no hubo esa parte afectiva, no tuvimos ese aprecio, esa valoración, y ahí empezamos a dar esa mordida hacia una persona o hacia alguien que no nos tuvo esa valoración. Puede ser hacia esas personas, Miguel, o también cuando yo me quedo con una carencia, yo tengo una leyenda interna en mi inconsciente que dice me deben. Entonces mi inconsciente anda buscando a quién cobrarle, no le importa a quién me debe. Mi inconsciente quiere cobrar. Entonces de pronto en mi etapa adulta me engancho con personas de perfiles de personalidad similares a aquella persona deudora. Mi inconsciente no distingue la diferencia porque mi inconsciente es atemporal y personal. Solamente distingue género
y vive siempre en un presente. Entonces mi inconsciente no sabe que esa persona de género, por poner un ejemplo masculino, mi padre que me faltó afecto, yo de pronto encuentro una persona de características de personalidades similares, mi inconsciente no sabe que no es mi padre, simplemente sabe que es la figura masculina que me debe, y entonces yo inconscientemente le cobro, es decir, espero de él lo que me faltó de mi padre, y como no llega, porque más no puede llegar, porque aquella persona no me puede dar lo que me faltó, entonces yo me resiento hacia esta persona, pero ni siquiera soy consciente de que le estoy cobrando algo que él no me debe. Entonces descubrir todo lo que está atrás, lo histórico del resentimiento, irme a la infancia del paciente en este caso, ver desde dónde viene la carencia y por qué estoy cobrando, por qué creo que el otro me tiene que pagar, porque encima lo creemos, ¿eh? Así es. Entonces, a ti que nos escuchas, ¿a alguien le estás cobrando lo que no tuviste en tu infancia? Sobre todo en las parejas, en la familia, cuando le estás cobrando el esposo a su mujer, o la mujer dice, es que tú debes de hacer esto, es que yo esperaba de ti esto y no obtengo nada, y empiezo a tener ese resentimiento contra esa persona. Así es. Y bueno, una de las primeras cosas que nos tenemos que dar cuenta es que esa persona, en primer lugar, no está obligada a cubrir mis necesidades afectivas, que yo soy una persona entera, completa, que simplemente me comparto con un otro, pero que no necesito de aquel otro, que puedo amarlo y puedo quererlo, pero no necesitarlo, porque soy un ser entero. Cuando yo tomo conciencia de esta completud mía, entonces no puede haber cobro alguno. En una relación de pareja, por ejemplo, adulta, madura, no hay exigencia. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy completa, que estoy completo, y entonces simplemente me comparto en esa completud con otro ser completo. En el resentimiento hay exigencia, y en la exigencia hay carencia, y en la carencia hay asuntos inconclusos no resueltos. Poniéndolo más en práctico sería, por ejemplo, por decir, se me ocurre con los jóvenes, ay, es que me acaba de romper mi novia, y le guardo un gran resentimiento, viene esa carencia, bueno, primero la expectativa, dices. Sí, ahí yo estaba con la expectativa de que aquella persona estaba obligada a quererme, o porque yo la quise, yo pensaba que había obligación de una correspondencia, pero la verdad es que no hay obligación, y además de que no hay obligación, tenemos que ser conscientes, las otras personas no existen para cubrir nuestras expectativas, no están obligados ni siquiera a corresponder nuestros sentimientos, pero además no necesitamos que esto ocurra. Este es el punto medular, no es necesario. Y además, para agregarle un punto más, la otra persona puede ser que no sea que no quiera, sino que no está capacitada, no puede darnos eso que nosotros esperamos. Entonces, al perder a alguien, a un ser querido, sobre todo en el noviazgo, perdí a la novia, al novio, pues estoy esperando aquello que no voy a obtener, y la otra persona a veces no tiene ni la capacidad y se rompe. Es necesario que el muchacho o la muchacha se dé cuenta que esa expectativa no la va a llenar nadie. Exactamente. Y luego por eso dicen, es que todos los hombres son iguales. Claro, porque para el inconsciente así es. Para el inconsciente solamente existe el hombre y la mujer. Entonces, para nuestro inconsciente todos los hombres son exactamente iguales y siempre nos quedan a deber la misma cosa. Y ahí surge entonces lo que es un resentimiento hacia los hombres o hacia X persona con la cual identificamos esa carencia que tuvimos. Exactamente. Y entonces, bueno, no sé si me permitan los Claudia Tips. Sí, adelante. Para el manejo del resentimiento, ¿qué vamos a hacer entonces? En primer lugar, tenemos que identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? No es tan difícil, porque la persona resentida siempre da como tips. Tiene frases muy particulares como, no se me olvida, que el día, siempre es la misma cosa contigo, qué mala suerte, perdón, qué mala suerte tengo. Da frases que son como clave para identificar que hay algo atorado en su historia, o que no ha soltado a alguien, o que no ha soltado algo, ¿sí? Me las vas a pagar, estoy todavía atorado en esto. Si tú hubieras hecho, si no me hubieras dicho, si me hubieras escuchado. Frases de este tipo que hacen notar que está agarrado todavía con alguien. Entonces, primer punto, lo identifico. Exacto. Segundo punto, lo expreso. Es muy importante que yo le ponga voz a lo que siento, no a manera de demanda, no como una exigencia,
sino como me pasa esto. Y es válido decir, yo esperaba que tú, pero ya en una conciencia tal vez de que el otro no estaba obligado a cumplir esa expectativa. Luego, tengo que detectar la demanda oculta atrás del resentimiento. Esta es la clave fundamental del manejo del resentimiento, identificar la clave, identificar la demanda oculta, identificar las expectativas e identificar claramente, cuando yo tomo conciencia de lo que es un deseo y lo que es una necesidad, ahí voy a desbaratar completamente el resentimiento, porque me voy a dar cuenta, fíjate Miguel, son tantas cosas las que son deseos que hemos convertido en necesidades, que creemos que es necesario, pero que en el fondo es solamente algo que yo quiero, ¿no? Ajá. Entonces cuando yo identifico que no es una necesidad sino un deseo, totalmente mi condición cambia frente a aquel, porque no es lo mismo yo necesito que tú, que a mí me encantaría que tú. Cuando yo cambio hasta la frase misma, mi estado de conciencia cambia. Porque cuando yo convierto en necesidad un deseo, y que además es una expectativa que tengo respecto a otro, cuando yo lo convierto en necesidad, la necesidad tiene la característica de que en la ausencia de la satisfacción de ella, el organismo perece. Y si yo creo que es necesario, que necesito aquello, yo me siento morir si el otro no me lo da. Y entonces ahí es donde empieza mi resentimiento, porque siento que el otro está casi atentando en contra mía por no cubrir aquella expectativa. Y ahí estamos al borde de la depresión. Por supuesto. Porque ya voy a morir porque el otro no me lo da lo que yo quiero. Así es. Entonces es necesario percatarme de lo que yo quiero, reconocer lo que yo... Necesito identificar, Miguel, primero la expectativa atrás y luego identificar en esa expectativa la diferencia entre necesidad y deseo. Casi siempre me voy a dar cuenta que no es una necesidad, porque dice Peirce, el adulto maduro completo tiene básicamente una sola necesidad afectiva. Todo lo demás son deseos. Y esa necesidad es la sola expresión de lo que siente y piensa. Pero todo lo demás son deseos. Y toda necesidad personal es básicamente, yo ahora como adulto la puedo cubrir por mí mismo, no necesito que nadie cubra ninguna necesidad. Entonces todo lo que venga de los demás entra en categoría de deseo mío. Entonces, para dar conclusión a esto, podemos decir, voy a identificar la necesidad, entre comillas, de que a lo mejor, es que yo necesito que alguien me quiera, alguien me valora, alguien me reconozca, etcétera. Pero convertir esa necesidad, decir, es que yo le he hecho un deseo. Claro. Se me formó en mí como un deseo. Darme cuenta que es deseo. Y a partir de que ya es un deseo, no todos los deseos se hacen realidad. Por supuesto. Entonces, como es un deseo, yo puedo libremente expresártelo y decir, me encantaría que tú fueras más detallista conmigo, pero igual me doy cuenta que si no lo eres, no me va a pasar nada, ¿no? Muy bien. Pues con esto hemos llegado a nuestro fin el día de hoy. Gracias a Radio Alegría. Recuerden, Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II, en América 855. Haz tu cita al 45-821-00. El día de hoy, pues, agradecemos a Claudia y...